presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Como les comenté, es un tema bastante importante porque pues es algo que nos compete no nada más al área quirúrgica, sino a todas las especialidades. Y pues el tema estaba relacionado a la combinación de la ciencia, el arte, la ética y lo que nosotros debemos de hacer día a día como médicos, no nada más como cirujanos. Y pues para ello contamos con la presencia del doctor Jorge Mijares. Al doctor Jorge Mijares lo conocí en la Escuela de Altos Estudios de Salud de la Universidad La Salle, siendo director en una maestría que organizábamos de tratamiento quirúrgico de la obesidad. Y pues ahí lo pude conocer y saber que además de ser un excelente médico, excelente cirujano, excelente ortopedista, pues también él tiene bastante conocimiento sobre teología. Entonces, en alguna ocasión me tocó ver una plática interesante que combinaba todas estas áreas. Entonces, pues los dejo con el doctor Jorge Mijares y muchísimas gracias por aceptar esta participación. Adelante. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por permitirme estar en su sesión en el Hospital Ángeles del Pedregal, en donde pues aquí tengo la oportunidad de ver por la cámara a grandes amigos, a grandes compañeros cirujanos, y pues la verdad es que me llena de orgullo haber podido participar en esta sesión de cierre, en esta, en esta en esta temporada de fin de año, donde pues el estar con ustedes me permite platicar un poquito acerca de esto que tiene que ver de la ciencia y los valores. Creo que en este foro, especialmente en este foro, en base a la forma en que ustedes trabajan, en base a la formación que ustedes tienen, pues como que sería una obviedad, ¿no? Donde ciencia y valores van de la mano. Sin embargo, vamos a platicar un poquito, si me permiten, acerca de qué pasa con estos conceptos de ciencia, si realmente la ciencia está separada o no de la actividad médica, o si la parte humana, la parte espiritual pertenece a otro momento de pensamiento. Pues por ahí veo al maestro Ramírez Viela, qué gusto me da por ahí. Maestro Pablo, te veo allá al fondo también por ahí. Me da muchísimo gusto saludarlos, compañeros, y pues vamos a platicar un poquito acerca del humanismo científico. Como dije hace rato, podría parecer una obviedad, especialmente en el ámbito en donde estoy platicando, en el foro donde estoy compartiendo esto. Sin embargo, no parece tan sencillo esto. Eh, Algo que es muy importante es que nosotros ubicamos a Hipócrates específicamente como un personaje perdido en el pasado, donde nos regaló un juramento y bueno, nos da ciertas formas de trabajar. La realidad es que Hipócrates tiene una importancia mucho más relevante. ¿Por qué? Porque Hipócrates ya de la última parte, aprendió de los presocráticos, especialmente con Demócrito, y entonces podemos hablar ese paso del mitos al logos fue dado específicamente en el campo de la medicina. Y esto es algo de lo cual nosotros como médicos debemos de estar orgullosos. Cuando se habla de lo mitológico o se habla de lo científico, el verdadero paso se dio en la Grecia antigua, especialmente en Hipócrates, a través de la observación. Sin embargo, él introduce la actividad médica, pero especialmente en su tratado sobre la ciencia médica, habla mucho de la parte filosófica. Y esa es la razón por la cual estamos aquí platicando un poquito, acompañándolos en este momento, de lo cual me siento muy orgulloso. Bueno, como podemos ver, pues todo hombre al nacer tiene las llaves del paraíso. El problema es que también estas llaves abren al infierno. Y entonces le toca decidir a él cómo usarla. Si llega a botar la llave, ¿sí? Para no caer en el infierno, nunca podrá entrar en el paraíso. Esta es una paradoja. Y esta paradoja se vierte también en nuestro diario acontecer, ¿sí?
Richard Feynman, Richard Feynman es célebre porque él fue premio Nobel de Física por allá de los años 60, fue alumno de Oppenheimer, estuvo en el proyecto Manhattan y después fue el científico que tuvo la certeza de descubrir que el Challenger había explotado por el calentamiento y el enfriamiento de un empaque. A esos niveles llegaba él. Y Richard Feynman tenía la particularidad de ser un personaje que se salía un poquito de lo establecido. Él decía, ¿qué significa todo eso? Inclusive hay un libro muy bueno que les recomiendo a todos que se llama ¿Debe usted estar bromeando, señor Feynman? Porque era un personaje que llevaba la ciencia a prácticamente a una vida normal. Él prefería que lo reconocieran como el bongocero de la banda de sus amigos, siendo el premio Nobel de Física. Y él hablaba mucho de cómo la ciencia puede en un momento dado llevar al hombre a cometer errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñan que lo que es pertenece al ámbito de la ciencia y lo que debe de ser es solo del ámbito de la ética y de la moral. Como que pareciera que no. Repito, en este foro y con ustedes, sé que ustedes en la práctica lo viven todos los días. Sin embargo, creo que es importante recalcar en esto. Preguntarnos si las normas morales no pueden ser rebatidas directamente por un hecho científico. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la ética? Esto pertenece a algo metafísico, por lo tanto, el método científico como que nos estorba un poquito. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta plática. El concepto de que no se mezclen o el non-overlapping magisteria, ¿sí? Era un concepto donde decía, bueno, pues esto es una cuestión científica y yo me debo de desentender de cuáles son sus aplicaciones, ¿no? Todos o la gran mayoría de ustedes habrán visto últimamente el tema de la película de Oppenheimer, etcétera. Y entonces ahí es en donde se nos estimula esa duda de decir, si realmente nosotros como científicos debemos de inmiscuirnos en cuestiones de carácter moral, en cuestiones de carácter ético, ¿sí? Aunque pareciera que no, hay muchísima literatura al respecto, ¿sí? Pongo aquí un ejemplo para todos ustedes que tiene que ver con lo que se piensa ahora, ¿sí? ¿Cómo actúa el cerebro? ¿A qué le llamamos bueno? ¿A qué le llamamos malo? ¿Sí? ¿Qué es ético? ¿Qué no es ético? Es decir, ¿de qué manera el mundo está cambiando y sobre todo a dónde nos está llevando la ciencia? ¿Realmente sabemos todo lo que debemos de saber o no? Y entonces pongo como ejemplo aquí a ustedes, pues de cómo actúa el cerebro desde el punto de vista de la moral, ¿sí? Hay ahora un concepto que se llama meme, no es el meme de los celulares, como pueden ver aquí, Susan Blackmore habla de los memes como unidades de imitación, ¿sí? Y entonces, si Richard Dawkins habla del primer replicador, que es el ácido desoxirribonucleico, los memes serían el segundo replicador, es decir, la imitación. De ahí surgen las culturas, de ahí surge la música, de ahí surge la empatía, etcétera, ¿no? Sin embargo, realmente viene todo esto del cerebro, realmente todo lo sabemos ya, ¿sí? ¿Puede entonces la ciencia explicar la moralidad? ¿O es simple y sencillamente una conjetura a la que llegamos donde nos basamos en qué es bueno y qué es malo? Esto es muy peligroso porque ser bueno y ser malo puede ser muy relativo en relación a situaciones geográficas, situaciones culturales, etcétera. Entonces, para llegar a esto, voy a poner primeramente la relación que existe entre ciencia y filosofía para poder explicar esto.
Y posteriormente vamos a hablar de la filosofía de la ciencia. Trataré de ser muy respetuoso con el horario y propondremos aquí si realmente la ciencia puede explicar la moralidad. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Real Academia Española de la Lengua. La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación y razonamiento, sistemáticamente estructurados, de donde se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobable. Desde ese sentido, parecería que la ciencia tiene la respuesta de todo. Desde el punto de vista del diccionario de Oxford, es una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables de una materia determinada. Y mediante la observación y experimentación. Hipócrates fue el primero que aplicó esto al logos. ¿Qué quiere decir esto? Que siguiendo lo que habían pensado los presocráticos, que habían pensado en el agua, el fuego, el aire, ¿sí? Tales de Mileto, Leucipo, Demócrito, etcétera. Realmente Hipócrates es el que dice, bueno, sí, vamos a observar, pero aquí hay un enfermo y este enfermo se tiene que curar. Entonces tenemos que aplicar lo que estamos viendo. Entonces, solamente la ciencia tiene valor cuando es aplicable. Objetivos. Un objetivo es que se base en los hechos, en la lógica. Y la Real Academia Española de la Lengua dice, pertenece al objeto en sí, es decir, el objeto. La ciencia habla de objetos cuantificables. Aquí vamos a empezar a entrar ahora en un poquito de discrepancias. ¿Por qué? Porque realmente la ciencia es cuantifica, o sea, cuantifica todo. Aquí podemos partir de algo, ¿sí? El universo conocido abarca apenas el 4%, la materia oscura aproximadamente el 96%. Así que, ¿qué tanto conocemos del universo? ¿Qué tanto conocemos de la mente? ¿Sí? Nuestros compañeros neurólogos, nuestros compañeros neurocirujanos nos hablarán de dónde está la mente. Probablemente el concepto de mente está desapareciendo como concepto. ¿Qué es la mente y qué es la función cerebral? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? No es materia de esta plática, pero las neurociencias que nos pueden explicar el comportamiento no nos pueden explicar muchas cosas que nosotros vivimos todos los días. Sentimientos, el arte, el cariño. Algunos dirán que es dopamina, algunos dirán que son neurotransmisores, pero ¿realmente la ciencia me puede explicar eso? Así, filosofía también es un conjunto de saberes que busca establecer de forma racional principios generales que orientan al conocimiento. Filosofía y ciencia, como ya lo hacían los griegos, no están separados. Por el contrario, se enriquece uno al otro. La ética es una rama de la filosofía que trata del bien y del fundamento de los valores, ¿sí? Así, ciencia y filosofía coinciden en que las dos son ciencias fundamentadas. La observación y el racionamiento, en la ciencia y en la filosofía. Si ustedes ven esto, esta es una forma de que antiguamente se concebía la Tierra, ¿sí? La Tierra está sostenida en 4 elefantes que están sobre una tortuga. Y probablemente si yo a alguno de ustedes les preguntara si esto es real, se reirían de mí, ¿sí? Por supuesto que esto no es así. Sin embargo, es importante que sepan que hoy, en el siglo XXI,
hay un movimiento muy importante y muy grande de gente que sigue pensando que la Tierra es plana y que todo lo que nos han enseñado no es más que una proyección de una cosa plana, ¿sí? Mucha gente pensaría ridículo, ¿sí? Perdón. Mucha gente pensaría ridículo que que el universo es una torre infinita de tortugas. Eso dice Richard Hawkins en su breve historia del tiempo, en el prólogo. Sin embargo, el propio Hawkins dice, ¿por qué pensamos que sabemos mucho más que esta ridiculez de las tortugas? ¿Realmente qué es lo que sabemos? ¿Algún día las respuestas serán tan obvias como que la Tierra orbita al Sol o tan ridículas como que unas tortugas detienen a la Tierra? El propio Stephen Hawking decía, el tiempo lo dirá. ¿Y a qué viene todo esto? Que muchas veces pensamos que la ciencia y la filosofía corren por separado, cuando el enriquecimiento de una con la otra es una cosa fundamental. El propio Einstein, ¿sí? Cuando le preguntaban, también tenía ese conflicto y él no la pasó bien con el tema de la bomba atómica, él no la pasó bien con el tema del conocimiento llevado a eso, ¿sí? Así, entonces, podemos ver que ya tenemos un concepto de ciencia, que la ciencia y la filosofía conceptualmente desde hace mucho tiempo vienen en paralelo y que la ciencia no necesariamente explica todo. Y eso es lo que nos da a nosotros la oportunidad de abrir nuestro horizonte y abrir nuestra mente para pensar de una manera más hipocrática, una manera más filosófica, ¿sí? ¿En dónde viene el problema? El problema viene donde la filosofía y la ciencia se separan. Hay dos corrientes de pensamiento. La primera corriente pasa por Descartes, ¿sí? Y la segunda, perdón, por Descartes, y la segunda corriente pasa por Bacon. Esto estamos hablando del siglo XVII. Y todo el mundo dice, es que Descartes dijo, pienso, luego existo, y ahí nos quedamos. Y no era así. Si nosotros profundizamos un poquito más adelantito, es decir, leemos unas hojitas más adelante, ¿sí? Vemos que en el prefacio de sus principios o en la sexta parte del discurso del método, Descartes hablaba que todo el conocimiento y todo llevaba a la razón que conducía a la divinidad. No pretendo, ni mucho menos, que esta sea una plática religiosa. Sin embargo, sí pretendo que se vea que desde el punto de vista científico siempre se ha buscado la trascendencia. Y esto se contrapone con algunas tendencias que vamos a ver ahora. Por ejemplo, Francis Bacon, ¿sí? También en el siglo XVI, él decía, la ciencia es poder. Quien conoce las leyes de la naturaleza tiene el poder de dominarla. No le importaba la aplicación, no le importaba la forma, simple y sencillamente hablaba de ese poder, ¿sí? Sin embargo, John Locke, en los ensayos sobre el entendimiento humano, hablaba de la física. Qué interesante. La física antiguamente se llamaba filosofía natural. Filos, amor, Sofía, sabiduría. La física se llamaba la filosofía natural. La fisis, nosotros, si aquí tenemos la suerte de tener ortopedistas, ¿sí? Que no solamente ayuden a arreglar la mesa, sino que como ortopedistas
nos hagan comprobar que nosotros le llamamos a la parte que genera el crecimiento del hueso la fisis. Y esto desde el punto de vista es el crecimiento o la propia naturaleza, ¿sí? Y David Hume habla también sobre la investigación de los principios de la moral. Es decir, no necesariamente la ciencia es exclusivamente poder. Es hasta el siglo XIX cuando Auguste Comte, en su propuesta positivista, él habla de que saber es prever y que todo pasa por el conocimiento y todo pasa por lo que se puede demostrar. Y todo lo que no sea medible, demostrable, pierde completamente su razón de ser. Esto se vierte en el pensamiento del siglo XIX, en el pensamiento liberal del siglo XIX, y esto condiciona una manera de pensar. Estamos hablando de un siglo muy turbulento en cuestiones de guerra, revolución industrial, etcétera. Y entonces el positivismo llega inclusive hasta nuestro país, ¿sí? Es decir, los valores cuando tienen un carácter utilitario y práctico. Esto contra la filosofía hace que no se prevea en un momento dado cuál es la utilidad del quehacer científico. Posteriormente, Max Weber, sociólogo, decía, la finalidad de la ciencia es la verdad. Solo se obtiene conocimiento científico cuando se encuentran explicaciones causales. Pues entonces ya nos metimos en problemas, porque como yo les decía hace rato, el amor, el arte, el entendimiento, solamente se queda en mera transmisiones de neurotransmisores, solamente se queda en lo que se puede medir. ¿Por qué vamos a creer que sabemos todo si apenas conocemos el 3% del universo? Si apenas tenemos resonancias magnéticas funcionales o electroencefalogramas, pero cuando hablamos de cosas que tienen que ver metafísicas, con más allá de lo físico, nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo, ¿no? Max Weber decía, solo se posee conocimiento científico cuando se logran explicaciones. No debe de haber juicios de valor. El hombre de ciencia debe indicar dónde y cuándo termina el hablar del científico y dónde comienza el hablar del hombre de voluntad. Yo les pregunto a ustedes, compañeros médicos, ¿y nosotros dónde tenemos marcado eso? Cuando ustedes explican a su paciente, cuando ustedes toman la mano de su paciente, cuando ustedes se solidarizan con el familiar que está preocupado, cuando ustedes ejercen una medicina basada en el humanismo, ¿en dónde puedo yo encontrar, en base a este último texto, la línea divisoria entre la ciencia y la filosofía? ¿Dónde comenzamos? Esta plática está encaminada solamente a estimular eso, solamente a dejar una duda, no a concluir nada. Los valores y las normas que se estudian, ¿sí?, no son los valores éticos ni las normas morales, sino los valores cognitivos. Esto decía Dowland hablando de ciencia y valores en Berkeley, ¿sí? Qué difícil es a veces para nosotros poner la línea, ¿no? Karl Popper decía, tiene que haber indiferencia a las consecuencias filosóficas del método. La discusión racional debe de pasar a un segundo plano, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros no aplicamos la ciencia con un sustento humanista, con un sustento filosófico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando pudiendo curar el cáncer hacemos bombas atómicas? ¿Qué pasa cuando
cuando no nos ponemos en el pie en el lugar del paciente. Entonces nosotros los médicos nos salimos un poco de esto. ¿Por qué? Porque somos los depositarios de aquella ciencia médica que hablaba Hipócrates, donde estamos en el punto medio entre el mitos y el logos. En esa parte media, en un quehacer científico, pero que tiene un valor agregado, que es el humanismo. Así, no estoy de acuerdo, o quizá ustedes tampoco estén de acuerdo, ¿sí?, en que la ciencia es meramente una actividad descriptiva, explicativa, predictiva. Nos debemos de preguntar acerca del quehacer científico. Por eso, y ya con esto vamos comenzando a terminar, fíjense este oximorón que acabo de decir yo, comenzando a terminar, disculpen el error. Se deben promover, preguntamos, valores epistémicos, es decir, el conocimiento, como prácticos dentro de nuestro quehacer científico. Debemos como médicos enseñar la parte humana. Como dije al principio, en este foro, con ustedes como médicos y en el hospital en donde están, esto parecería una obviedad. Sin embargo, creo que es importante recalcar eso. La ciencia, contra lo que acabamos de decir, ¿sí?, no vale solamente por sus aplicaciones prácticas, sino también por las ideas que aporta para la comprensión y explicación del mundo. Nosotros tenemos la obligación, como médicos, ¿sí?, no de estar en las nubes como Aristófanes decía que estaba Sócrates, ¿no? No de estar en las nubes, al contrario. Nosotros tenemos la gran oportunidad de trabajar todos los días al lado de personas que son iguales que nosotros, que tienen sentimientos. Es por eso que la doctora Maldonado me invitó a platicar hoy para cerrar, especialmente pensando qué tanto somos filósofos, qué tan pragmáticos somos, de qué manera explicamos a nuestro paciente el qué hacer, de qué manera, sobre todo, enseñamos a los residentes. Creo que aquí quienes me acompañan en la virtualidad y ahí en la presencialidad, creo que no tengo que explicarlo porque todos ustedes son médicos perfectamente acordes con esa combinación del médico filósofo, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que enseñamos? ¿Qué pasa en el quirófano? ¿Qué pasa en el servicio de urgencias? ¿Qué pasa con tengo una fractura de muñeca y se nos olvida el nombre del paciente? Obviedades que, sin embargo, para nosotros existen, para quienes se están formando, no son cosas tan obvias. Parecería que la filosofía, que la ética, es así como la materia de relleno. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, ¿por qué en la carrera de medicina no se enseña tanatología? No sabemos acompañar la muerte. Luchamos contra ella, luchamos contra las enfermedades, pero no hay programas de tanatología a nivel de pregrado. Lo pongo como ejemplo de lo importante que es en la formación los valores filosóficos dentro de la profesión médica. Merton decía que la ciencia es un acervo muy importante de conocimientos acumulados y de métodos para lograr dichos conocimientos, prácticas que naturalmente hablando están regidas
por normas y valores. Así, finalmente, la ciencia debería incluir una axiología, es decir, ¿cómo lo voy a aplicar? Si no hay aplicación, si no surge esa pregunta en un principio, no estamos haciendo el quehacer científico de manera correcta. Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, habla del desarrollo de la ciencia y cómo algunos científicos han perdido ese concepto de la ciencia que está fundamentada en los valores. Finalmente, tenemos que entender entonces que la ciencia tiene una parte epistemológica, episteme, conocimiento, pero tiene el mismo valor la parte axiológica, que eso es lo que le da el valor a nuestra profesión. Hipócrates ya tenía la idea, logró en una Grecia presocrática introducir el concepto del mitos y reducirlo a la realidad para poder entrar a logos, a la ciencia, ¿sí? Pero probablemente durante mucho tiempo la ciencia y la filosofía, a partir de la Ilustración, se separaron. Creo que es tiempo en el hoy de regresar un poquito a las bases. Creo que es tiempo en el hoy de entender que todo conocimiento científico pasa por el valor agregado y que nosotros como médicos somos particularmente privilegiados porque nuestro quehacer diario pasa por las dos formas que hacen al hombre mejor, la ciencia y el conocimiento. Muchísimas gracias y es un honor estar aquí con ustedes, especialmente en este día.